television is more popular than Jesus, I might have got away with it. Oscar Wilde, Luis Buñuel, Mozart, Federico García Lorca, Marx, Pedro Infante, Tarantino, Alejandro Jodorowsky, Jimi Hendrix, Hugo Argüelles, John Lennon, María Félix, Stanley Kubrick, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Agustín Lara, Beethoven, Eduardo Galeano, Jim Morrison, Maradona, Gabriel Figueroa, José Revueltas, el tío Shoppy, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron bigger than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras, esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinca. Esto es Bigger Than Jesus, una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. Hermanos, estamos congregados esta tarde de julio, que agradecemos a Dios que nos ha cuidado, que ha procurado nuestro camino para estar este día sentados a la mesa delante de Él y siempre teniendo en la mente que nada podemos ocultarle y que todo lo que decimos y todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos Él lo sabe. Y justamente por eso, y pensando en esta santidad que debemos de contemplar todos los días, Josué, quisiera que nos compartieras tu visión del día en este Bigger Than Jesus. Hermano Josué. Ya cámbiale. Hermano Oscar. Estás hablando de Dios, o sea, de Eric Clapton. O sea, Eric Clapton nos está viendo, ¿no? en este momento. Y está viendo tus pensamientos. ¿Estaría feliz? Ñam, 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 ñam. Pues gracias por, primero a Dios y después a ustedes por estar presentes en este Bigger Than Jesus. Ahí tuvo que aparecer un paréntesis que diga gracias Eric Clapton. Ah, sí, gracias. Uh-huh. ¿Y esa rosa? Hoy vamos a hablar de una obra que tardó 20 años en gestarse, que rompió la religión en su tiempo. Esta obra, yo creo que no hay otra que haya tirado más el ego del hombre, como ser creado, la creación absoluta y perfecta de Dios. Y esto es el origen de las especies de Darwin. Quisiera pues primeramente preguntarles a ustedes dos, Oscar, Josué, ¿cómo fue que tuvieron primer contacto con este libro? ¿Y qué fue lo que les hizo sentir después de haber tenido un intercambio de ideas con Darwin siendo estrictos en estas páginas? Fíjate que yo quiero iniciar por el último libro que leí de esta Sabina Berman, que se llama El Dios de Darwin, que me parece que es un gran libro y donde para mí rompió un mito. El hecho de creer que Darwin era un maldito ateo y que Darwin era un cuate agnóstico. No, o sea, te das cuenta que Darwin era realmente un religioso, era un creyente y con un temor fervoroso hacia su esposa, ¿no? O sea, un temor muy grande porque la esposa era muy creyente y conforme Darwin va desarrollando esta idea de la evolución, se va dando cuenta que se está metiendo en una contradicción muy interesante y que va a lograr resolver muy bien. Quise iniciar por esta parte y ahora sí me voy con el inicio. Yo creo que un encuentro muy interesante con Darwin lo tuve en esa duda escolar, que yo creo que por las que todos hemos pasado, cuando te preguntas si evolucionismo o creacionismo.
¿no? Esa idea a mí me llegó más o menos cuando estaba yo en cuarto de primaria. Siendo yo totalmente un creyente, de pronto me encuentro con que mis libros de texto de los años 70 de la escuela primaria planteaban una idea sobre el evolucionismo. Y claro, o sea, uno llega también a las reducciones elementales de que en la escuela te dicen, no, es que el ser humano viene del simio y entonces hay una explicación muy fácil, ¿no? Una explicación muy simple sobre las cosas. Pero me parece que Darwin es un planteamiento mucho más amplio. A mí me parece que el siglo XIX representa 3 grandes transformaciones. La propuesta de Darwin, la idea psicoanalítica de Freud y desde luego el planteamiento en la filosofía de Nietzsche. O sea, a mí me parece que ahí están 3 pilares fundamentales para entender lo que va a ser el siglo XX. Y en el caso de la ciencia para Darwin va a ser fundamental porque rompe esa idea que algunas platicamos aquí, no me acuerdo si fue en esta serie o fue en la de Navidad. En Helter Skelter. Ahora es el de los chistes ñoños, sí, claro. Pero aquí no hay chistes ñoños en esta serie porque Daniel es el que luego nos reprime y Daniel no está ahorita. Y entonces... No nos reímos, Josué. Sí, no, ya por lo favor, me percaté. Sí. Ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden. Hermano Josué. Yo creo que un planteamiento muy interesante de lo que estamos diciendo tiene que ver con la idea de Thomas Kuhn en su libro Las Revoluciones Científicas. Habla sobre cómo un paradigma se va a engendrar dentro de otro paradigma y este paradigma le va a dar crecimiento a este paradigma al cual se le va a oponer, y Darwin es el mejor ejemplo de ello. Josué. Pues yo, como me acerqué, yo creo que sí, bueno, no solamente al texto, sino en general a la teoría. Obviamente yo creo que ya también por la lejanía y por obviamente el impacto que pues ya tiene en la cultura, pues el primer acercamiento ya son esbozos y no solamente esbozos, sino hasta caricaturas de la misma teoría, caricaturas que se burlan, ¿no? o que buscan al menos buscarle un sentido o quitarle lo solemne, por así decirlo. Yo creo que obviamente naciendo ya casi a ras del 2000, pues era casi imposible no crecer conociendo la teoría. Y que yo creo que el primer acercamiento, no sé bien a partir de qué fue, o sea, yo pienso que pudo haber sido, insisto, con una caricatura o siendo en un cómic o siendo en algún lado en el que hicieran referencia, obviamente sin este sentido solemne que decía, pero ya viéndolo desde ya el punto académico, ya una vez de que ya llevas una materia específica llamada biología, que ya llevas un rigor académico, por así decirlo, llámese desde la primaria o la secundaria. Yo al menos sí no tengo al menos esta ¿cómo decirlo? Esta duda. Yo creo que precisamente por la lejanía no tuve ese choque ideológico tan fuerte, no me impactó con la fuerza con la que ustedes dos les debió haber pues llegado la teoría. Pero aún así yo creo que es yo creo que sí es un momento fundamental en la historia. Yo creo principalmente porque pone en duda la principal pregunta de todas las culturas, de toda la humanidad, de cualquier creación humana, que es de dónde venimos, ¿no? Y que yo creo que, como bien mencionaba ahorita Oscar, o sea, no en ese momento en el que entra la duda, en el momento en el que tienes que decidir si creer lo que te dicen o no. Para mí yo creo que este libro es fundamental. O sea, yo sé que Darwin no era su intención como que ir en contra de la religión. O sea, él no pretendía ir en contra de las ideas de la iglesia, pero sí creo que es fundamental, así como Kant, yo creo que con su crítica a la razón pura dio las bases para demostrar o en la cual se basan muchos después que se van a considerar ateos, a pesar de que Kant hasta incluso en su crítica a la razón práctica dice como si puede existir Dios en su sistema filosófico.
pero inicia con la duda, ¿no? Yo creo que inicia ahí con la duda, como en el ejemplo de aquel biólogo que quiere demostrar cómo no existe la generación espontánea, cómo la carne podrida no genera, no aparecen moscas por arte de magia en la carne podrida. O pari, ¿no? Ajá, y que son las que llegan haciendo un simple y fácil experimento de tapar el bote de carne, ¿no? Y demostrar cómo en donde está tapado, donde no tienen acceso las moscas, pues no, la carne está limpia, ¿no? No hay larvas. No hay Exacto. larvas. Y que no solamente, yo creo que es muy importante también, porque es romper con el principio de autoridad, ¿no? En ese momento no solamente estaban rompiendo una idea cultural o una creencia que ya se tenía desde hace siglos, o sea, se estaba demostrando que hasta Aristóteles se puede equivocar, ¿no? Y que para esa época es muy, 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 muy importante, ¿no? O sea, como que demostrar que hasta Aristóteles se puede equivocar. Y entonces yo creo que es justamente lo que va a hacer Darwin, ¿no? Así como poner en duda, demostrar que incluso la Biblia no puede decir la verdad. Es que también, retomando todo esto, esta obra es como la presentación del método científico en el hombre, ¿no? Porque debemos de recordar que el conocimiento estaba, digamos que, suministrado por la Iglesia Católica en el mundo. Y esto también contemplaba las investigaciones. Hay que recordar cómo en otras épocas, cuando Galileo estaba demostrando los diferentes órdenes del universo, del sistema solar, la Iglesia lo encerró de por vida y lo obligó a retractarse. Esta obra de El origen de las especies es un parteaguas que empieza a hacer que la sociedad mire a la ciencia más como la verdad sobre el mensaje religioso, ¿no? Eso es algo muy, muy valioso. Y en la vida mía, y considero que también en la de Oscar también, fue un parteaguas, porque pues yo tuve una formación muy religiosa en la cual pues desde pequeños te enseñan en clases para niños y adolescentes cómo defenderte del falso mensaje de la evolución, ¿no? Y hay libros que dicen creación o evolución y tú los lees y no, te demuestran, entre comillas, científicamente cómo la ciencia se está equivocando para contemplar la creación sobre la evolución, ¿no? Pero ajá, sí, ¿qué pasó, Oscar? No, es que de ahí nos vamos a las 3 preguntas que hace Luis Villoro, ¿no? Creer, saber o conocer. Y que identifica claramente la diferencia entre cada una de ellas. Desde luego, el pensamiento mágico religioso, con todo respeto para los que son religiosos, está en la creencia. Y es válido. O sea, la creencia genera esto que preguntaba Josué en la gran duda de dónde venimos. Te va a generar el mito, pero el mito no va a ser la mentira. O sea, el mito va a ser esta definición que alguna vez decía Germán Dehesa, que decía, el mito es aquella alegoría que se niega a morir. Y en ese sentido te da identidad. Claro, la parte que hace Darwin, y que ese es un elemento fundamental, es que hay que revisar el antecedente. Es decir, el origen de las especies no puede ser entendido sin la Revolución Francesa de 1789. No puede ser entendido sin la creación de las universidades europeas, la de Bolonia, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede haber una explicación, o más bien es el antecedente de lo que Darwin va a escribir. Y sobre todo hay una parte que también me llama mucho la atención, cómo la teoría darwinista va a impactar en las ciencias sociales, ¿no? Va a impactar de tal modo en las ciencias sociales que hasta va a existir el concepto darwinismo social. Rompió todas las disciplinas. Totalmente. En esa idea de o te adaptas o te friegas, ¿no? O sea, eres inexistente si no te adaptas. Ese fue un principio que también retomaron mucho
en estas ideas fascistas de el exterminio. Es decir, pareciera que no, pero está presente esta visión. La parte donde yo más peleo es que no puede estar igualado el pensamiento natural de Darwin con el pensamiento social. O sea, es totalmente diferente. Claro, hay una explicación histórica que hace una visión de decir, claro, las sociedades existen porque se adaptan, pero no estoy seguro que sea de esa manera. Exacto. Había que hacer una revisión sociológica más profunda. Sí, y cómo permea pues disciplinas como la economía, ¿no? La En la economía. cual pues surge el capitalismo y pues el más competitivo, quien es mejor y otorga mejores productos y servicios es quien sobrevive y se come a los demás rivales. Por eso, por ejemplo, en la actualidad dicen a los millonarios los llaman tiburones, ¿no? Ujú. Como los peces más grandes del océano y se devoran a todos los peces chiquitos. El impacto en la psicología. O sea, sin el origen de las especies no hubiera existido el conductismo en la teoría psicológica. Y también el impacto que va a tener también en las artes, ¿no? O sea, también Claro. por ahí había leído una teoría, bueno, más bien un texto que de los breviarios del fondo, que por cierto se lo recomiendo, que se llama Sobre el estilo literario. En él va a hacer referencia que a finales del siglo XIX hay una teoría literaria muy interesante, pero obviamente que no llega a ser tan válida, que los libros también se adaptan y que los libros, dependiendo entre Órale. mejor se adaptan, Esa no me la sabía. pues sobreviven al paso del tiempo y llegan a ser canónicos y todo eso. O sea, es una teoría que obviamente pues bebe mucho de Darwin, literalmente, pero que a pesar de ello, yo creo que sí va a abrir como todo un espectro a formar diferentes teorías, ¿no? Ya sean estén mal formuladas, no estén bien planteadas, lo estén completamente, pero al fin y al cabo como que hizo abrir una nueva ventana, ¿no? Una nueva forma de entender el mundo, de entender ya desde la biología, la química, obviamente, o sea, tener toda esta cuestión de la revolución científica, y que claramente pues Darwin debió de leer a Descartes, por ejemplo, Claro. o para los mamones Descartes. Sí. Y que bueno, ¿no? Al final todas estas cuestiones que yo creo que durante todo, sobre todo el siglo XVIII y XIX, que fueron, yo creo, los momentos clave donde finalmente hubo esa libertad de cuestionar, de poner en duda. Yo quisiera así como también recordar otro que fue castigado hace un tiempo, que es Giordano Bruno, que también terminó siendo quemado. A mí me llama mucho la atención como cuando lo interrogan para excomulgarlo, le dicen, ¿por qué dijiste eso? Dice, lean mis libros, o sea, ¿para qué me preguntan Claro, a mí? ¿Para claro. qué me preguntan a mí cuando la respuesta la pueden leer en mis libros, ¿no? O sea, Claro. ustedes pregúntenme otra cosa. O sea, ¿para qué me preguntan eso cuando la respuesta la tienen en mis textos? Y curiosamente eran los textos prohibidos, o sea, eran los textos que pasaban por la censura. Es que el siglo XX me parece ser que tiene que ser explicado a partir del origen de las especies. Es decir, el siglo XX está basado en esa lucha conservadora de poder decir, no, detengamos este tipo de explicaciones porque obviamente atacan contra la creencia. Y esa es la lucha del siglo XX, que también, yo diría, es parte de lo que estamos viviendo en la actualidad. A ver, hagamos un análisis más profundo y veamos quién es Donald Trump. O sea, Donald Trump, o sea, puede ser ese tipo ignorante y lo que quieran, pero está representando un movimiento ultraconservador. Sí. O sea, opuesto a todos estos postulados, ¿no? Sí, y tan particular que es el único hombre naranja sobre la Tierra, ¿no? Sí, claro. Sí. No, o sea, decir del origen de las especies, pues, ¿cómo se gestó? Y bien dices, Charles Darwin debió de leer a Descartes, ¿no? Pero ¿quién era Darwin? Darwin no terminó una carrera Así universitaria, es. ¿no? Lo Pues meten... como termina, ¿no? En el Beagle, ¿no? Ajá. O sea, termina yendo porque
pues el navegante principal, el capitán, se había suicidado porque no tenía compañía, Claro, ¿no? claro. Y entonces le hablan a Darwin y dice, oye, échanos la mano, acompaña a este sujeto porque tampoco, al nuevo capitán, porque no queremos que se suicide. Sí, sí, sí. Y así se anima, ¿no? Su padre lo quiere obligar a ser médico, le aburre la medicina, se regresa a su casa, lo meten a estudiar letras, se aburre de las letras, se regresa a su casa, pero se puso mejor él de manera autodidacta a ver a naturalistas, a cátedras de naturalistas, a estudiar a las plantas, a estudiar a los animales, las partes de estos, y al final la oportunidad de irse de viaje al Beagle, y 5 años estudiando especies, cordilleras e islas en América, transforman su visión al grado de que 20 años estuvo reflexionando sobre sus notas para dar origen a este libro, ¿no? Que termina por romper la historia y por demostrar que la ciencia es el camino en el cual el hombre empieza a ver la luz sobre su existencia sobre la Tierra. Pero sobre todo, hacerse más preguntas, Ajá, Javier, ¿no? sí. O sea, no con que encuentres la respuesta, ya tienes una explicación, sino eso te genera otras preguntas más. Darwin es el claro ejemplo de lo que decía Bernard Shaw. Bernard Shaw decía, mi verdadera educación empezó cuando dejé de ir a la escuela, ¿no? Y entonces Darwin es ese naturalista, Darwin va a ser el observador, Darwin va a ser el filósofo, Darwin va a ser el que va a dar una explicación a lo que después vamos a entender con el siglo XX. Es decir, la tecnología, lo que ahora tenemos como Dios tecnología, llámese teléfono celular, llámese ese micrófono con el que estamos hablando, necesita obviamente una explicación a partir del origen de las especies de Darwin. Sí, sobre todo decir que él cuestiona la pregunta más importante, ¿no? ¿De dónde venimos? Y es como decir, es que todo lo que sabemos es cuestionable y todo tenemos que meterlo a comprobación. Por eso es que Darwin transformó el pensamiento y seguimos pues las líneas que traza. Y que yo creo que también por eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, filósofos como Popper que nos van a demostrar que el miedo a la ciencia viene justamente de que no hay certezas. O sea, nos demuestras de que no hay certezas. Y que el demostrarnos que no hay certezas, o sea, que demostrar que, por ejemplo, la teoría cuántica que está actualmente puede ser mentira. Sí. O sea, y que de pronto en 50 años puede llegar una nueva teoría del todo a explicarlo todo de una nueva forma. O sea, demostrarnos de que, o sea, llámese desde los físicos, yo me imagino siendo un físico de partículas y que en 50 años me venga con otra teoría y que me deje sin trabajo porque ahora ya no es viable, o sea, ya no es creíble pues el trabajo que hacía. O sea, como que es lo importante, ¿no? O sea, yo creo que por eso le tenemos tanto miedo a estas cosas, porque nos demuestra de que la realidad, no hay certezas en la realidad. Es que simplemente ves la teoría de las cuerdas y los propios defensores de la teoría de las cuerdas te están diciendo es un supuesto, ¿no? O sea, no está comprobado. Y regresamos al tono de la discusión de lo que decía Luis Villoro, creer, saber o conocer. Sí, es que al final nos vemos limitados porque teóricamente podemos hacer muchos avances, pero la tecnología normalmente no está a la par de las ideas del hombre. Por ejemplo, ¿cómo puedes comprobar en la teoría de las cuerdas que hay 9 dimensiones? Claro. Cuando nosotros no podemos medir ni 3 bien, ¿no? Estaba viendo un programa llamado La Catástrofe Ultravioleta, se lo recomiendo mucho. Tiene un programa que es sobre la precisión, y en la precisión hablan de cómo nosotros arbitrariamente empezamos a medir qué es 1 milímetro, qué es 1 segundo, pero todas nuestras medidas son arbitrarias. Totalmente. Ajá, el tiempo no tiene una manera de ser medido. Nosotros tenemos que medir las cosas para conocerlas. Es nuestra manera de aproximarnos a la realidad. Pero la unidad de medida que ponemos siempre es algo ficticio. Entonces, al final estamos construyendo sobre ficción y ficción. Ahora, esto no es decir que la ciencia es algo ficticio y que se cae, porque estas aproximaciones sí nos están permitiendo conocer el mundo, ¿no?
tan grande fue la revolución de Newton cuando descubre las leyes de la gravedad, como Albert Einstein cuando descubre la relatividad. La de Copérnico. La de Copérnico, ¿no? Cómo se deshace de la idea de que la Tierra es el centro del sistema solar, del universo, ¿no? Y es que es increíble, perdón, Josué, ibas a decir algo. En esta lucha entre el pensamiento, es increíble y válido para el estudio sociológico que en la actualidad exista una congregación norteamericana que siga defendiendo la idea de que la Tierra es plana. Sí. ¿No? Y que la defienden a ultranza, ¿no? Y que la defienden pensando que esa es la explicación de la realidad. Tú nos querías recomendar una canción, Sí, ¿no, Josué? sí, pueden buscar en YouTube el trap del terraplanismo, por favor, escúchenla, es una joyita. Sí. Es que siempre hay maneras teóricas de intentar explicar lo que nos rodea. Y es muy sencillo ver, aunque si quieres de una manera impostada y artificial, cómo se explica el mundo en el que vivimos. Pero a partir de la ciencia y del método científico es que nosotros podemos empezar a eliminar opciones. Y esa eliminación de opciones es lo que más nos acerca a la verdad en donde estamos. Si es que la verdad puede ser alcanzada. Pero nosotros sí estamos haciendo una aproximación y gracias a eso es que se han alcanzado las revoluciones industriales en las que estamos. Por eso se dice que, por ejemplo, no estamos ni en primera ni en segunda revolución industrial, sino en la cuarta revolución industrial ahorita mismo. ¿Ah, que no es la cuarta transformación de López También, Obrador? también, ¿no? Y eso está defendido por Darwin, ¿no? Sí, Como claro. no pudieron extinguir a López Obrador y él llegó a devorar a las especies y Sí, Morena claro. se adaptó al sistema. O sea, ¿me estás diciendo que López Obrador es el más apto? Sí, sí. Es Fíjate, que por fin lo entendí, la fíjate. selección natural política. Esa es la que Darwin había profetizado para López Obrador, ¿no? Que Morena se iba a adaptar políticamente para dominar el entorno y casi extinguir a sus rivales. Y por eso los extinguir al dinosaurios. dinosaurio. Sí, Al dinosaurio. ajá, sí, Ah. es como un meteorito. Sí. Nada más que en vez de caer en Yucatán, cayó en Tabasco. En Macuspana. Sí. En Macuspana. Pues paréntesis, pues ahí se dice que cayó el meteorito que Exacto. destruyó a los dinosaurios, ¿no? Sí. ¿En Macuspana? En el Golfo de México, ¿no? Sí, claro. Pues es decir esto, ¿no? Que estas aproximaciones y esta eliminación que hacemos teórica gracias a nuestras aproximaciones matemáticas y en filosofía de la realidad es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad hasta donde estamos. Sí, Acaba. No, sí, nada más para mencionar, yo creo que también es muy importante, quizá esto se oye algo denso, lo voy a tratar de clarificar y que yo creo que por eso es muy importante la teoría de Kant, ¿no? O sea, diferenciar la cosa en sí, o sea, el nómeno, la esencia de las cosas con lo que nosotros percibimos, ¿no? Claro. O sea, quizá buscar justamente en esa creencia se basa justamente en creer que hay una esencia de las cosas, o sea, creer que conocemos la cosa en sí. Pero no conocemos la cosa en sí. Schopenhauer lo dice también muy bien, que dice, yo no conozco una tierra ni una luna. Más bien, yo no conozco una tierra ni una luna. Yo conozco un ojo que ve la luna y una mano que siente la tierra. O sea, y que es precisamente eso, ¿no? Porque al final, al ser todo percepción, al ser todo esta cuestión de ser fenómeno, como diría Kant, al ser todo igual, como también lo podría decir Platón, como en esta caverna, en estas sombras que se proyectan en la caverna, yo creo que es lo que le da justamente la objetividad a la ciencia, ¿no? No nos estamos fijando en cosas que no podemos conocer, como diría Kant, que es la cosa en sí. Nos estamos fijando en las cosas en las que sí nos podemos basar, que son las cosas fenoménicas. Sí. Sí, creo que esta explicación que acabas de dar es muy clara en el sentido de que, a ver, el asunto de la ciencia a mí me parece que no es buscar la verdad. O sea, porque la verdad como tal no existiría. O sea, a mí me parece que lo que busca la ciencia es tratar de dar una explicación de las cosas y a partir de la explicación generar otras preguntas más. Yo creo que esa es la parte que desde la escuela hemos cerrado en la enseñanza de la ciencia, ¿no? Parece ser que hemos llegado a la conclusión de que la ciencia es la que busca la verdad a partir del método científico. A mí me parece que no. Me parece que tendríamos que abrir el panorama
y sobre todo permitir la idea de que existen diferentes posturas. Yo quisiera cerrar esta parte porque, aunque no lo crean, me acaba de mandar un mensaje Daniel y me dice que como vamos... Por cierto, ¿no saben por qué no está Daniel? No sé, yo lo había visto muy metido en el Corán últimamente. ¿En el Corán? En el Corán. Ujú. Ajá, Sí. sí. ¿Qué es Y- una cantina o qué es eso? No, es que es un libro que se le va que le va a contar a un taquillero de la Cineteca. Ah, ya entendí. Sí. Ya entendí. Entonces a la acción de platicar con el taquillero, él ya llama el Corán. El Corán. Ajá, el Corán. O más bien, así le dicen al taquillero, ¿no? El Corán. Bueno, para ir cerrando, a mí me parece que no se trata de esta lucha de creacionismo o evolucionismo. A mí me parece que no se trata de ese reduccionismo. Se trataría de dar una explicación sobre las cosas y a partir de allí cada quien toma sus diferentes posturas. El problema es que esta dicotomía también ha generado los grandes fanatismos, es lo que ha generado los grandes fundamentalismos, que es lo que mantiene las grandes luchas en muchos lugares, ¿no? Simplemente revisen la historia de México, la lucha que hubo en México con la guerra cristera, y bueno, yo ahí le cierro. ¿Por qué es importante, ya para finalizar, el origen de las especies? Yo creo que en primera porque nos hace dudar, o sea, invita a la duda, invita a quizá hacer, quizá no un diálogo directo con Darwin, ¿no? Pero al menos con uno mismo, sí, ¿no? O sea, poner en duda todas estas cuestiones y retomando, ¿no? O sea, lo que también comentaba Oscar de cómo no hay una... la ciencia no busca la verdad, o sea, simplemente hay que ir al nombre completo del discurso del método de Descartes, Descartes para los mamones, que es el discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. O sea, es decir, no, o sea, como en esta última parte, no es buscar la verdad, sino acercar la razón, ¿no? O sea, acercar la razón al punto más cercano, ¿no? O sea, el mismo Platón también lo decía, nunca vamos a conocer la verdad, nunca vamos a conocer la idea en sí. Nos vamos a acercar, pero nunca la vamos a alcanzar. Y es donde ahí también se apoyaba en la idea de que Dios es una idea. Exactamente. ¿No? No, y como incluso la física cuántica dice que no tocamos los objetos, Exactamente. ¿no? Ajá. Que los electrones, al ser negativos ambos, nunca nos permiten tocar nada de las lo que cosas. creemos que estamos tocando, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si ahorita no estamos sentados, estamos flotando. Exacto. Ajá. Sí, Oye, exactamente. entonces, hoy en la mañana que toqué a Salma Hayek, No, entonces no no la la estabas toqué. No. Sus electrones Se Me te repelieron. repelieron. Sí. Ah, ya, Sí. ya entendí por Y- qué me dijo que no. Y también la ciencia, yo creo que en este caso confirma la teoría de Foucault, ¿no? O sea, al final todo ese tiempo que obviamente ya también igual tendremos un programa para desmitificar un poco esa idea de que el oscurantismo de la Edad Media, Así es. Exacto. pero toda esa época también provocó, o sea, como dice Foucault, toda una verdad impuesta genera su resistencia. Ujú. Claro. Y esa resistencia terminó siendo la ciencia. Así es. Y que Sí, al pues, final sí, de acuerdo. demostramos otra vez, como diría Foucault, de que la verdad no existe. O sea, simplemente quien tiene el poder pone la verdad que él quiere. Claro, Y porque el poder se ejerce. Exactamente. Y finalmente, nada más para recomendarles, si quieren acercarse a la obra original, yo les recomiendo la edición de Austral. ¿Por qué? Porque al final la traducción y las notas y el corpus crítico lo hace un biólogo. Entonces, pues sí hace muchas anotaciones importantes en las cuales te dice, no, en esta postura que tenía Darwin ya ahorita ya no es aceptada, pero fue importante porque dio pie a todas las demás cuestiones. Yo creo que es una muy buena edición con la cual acercarse, y si no, pues ahí tienen la versión de Carlos Darwin de Porrúa. Si no, Sepan cuántos. incluso si son más pobres, yo le recomendaría, porque pues fueron mis posibilidades, comprar la edición de Colofón, porque a pesar de tener tan mala edición, incluye la autobiografía que hace Charles Darwin
y él cuenta cómo fue gestando el origen de las especies, y al final la última parte que él describe es sobre mi postura sobre Dios, ¿no? Ujú. Y muchos me han preguntado mi postura sobre Dios, ¿no? Y él comenta, no, yo realmente no creo que la ciencia y la religión estén peleadas, Así es. ¿no? Yo creo que ambas pueden coincidir, son interpretaciones del mundo y ahorita no tenemos certezas de nada. Sin embargo, si a mí me preguntan si que la religión debe de imponerse sobre la ciencia, eso jamás. La ciencia es independiente y la búsqueda de la razón siempre es independiente, ¿no? De Ujú. cualquier supeditación. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ujú. ¿Por qué es importante el origen de las especies? Porque a mí me parece que da toda una explicación y que, yo lo decía hace rato, es una explicación que va a trascender por todo el siglo XX. O sea, es toda una explicación que va a colocar al ser humano también en el centro. Es decir, ya no Dios en el centro, sino el ser humano en el centro. O incluso más, ¿no? La naturaleza. La naturaleza en el centro. La relación entre el ser humano con la naturaleza, Ujú. ¿no? Y entonces aquí se crea el concepto de cultura, me parece, que obviamente no lo dice Darwin, pero que sería una consecuencia de lo que él va a generar en este libro. Sí, como el principio copernicano, ¿no? Le llaman de que primero llega Copérnico y dice, no, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra está girando alrededor de una estrella, ¿no? Y cómo ese principio es quitarle importancia al hombre, que siempre se ha Claro, creído como exacto. privilegiado, que también somos privilegiados por tener vida, eso sí, pues siempre es de reconocer, y tener vida como para ser críticos de la posición que tenemos en una realidad. Pero ese principio copernicano es, pues no eres tan importante, ¿eh? Claro, La exacto. realidad siempre Claro. es más importante que tú, y te va relegando y te va relegando y te va relegando. Creo que eso es lo más valioso de Darwin y del método que empieza a implementar, que cómo comenta y cómo va diciéndole al hombre, eres muy pequeño, ¿por qué no comprendes la grandeza de lo demás? ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo. Pues eso fue el origen de las especies, hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta liturgia en adoración a uno de los santos más importantes del método científico, Charles Darwin. San Carlos. San Por cierto, Carlos Darwin. hablando de San Carlos, ¿dónde está Carlos también? ¿Lo convocaron a la...? No, es que Carlos, ves que hace sus viajes a Europa y cosas así, ¿no? Ujú. Es que lo que pasa es que él es misionero. Ah, Él es misionero de pero una... no por la posición del misionero. No. Mira, a veces también, ¿no? Porque es la Ajá. única posición que te permite su Ya. secta practicar sexualmente, Ah, ¿no? ya. Pero él lleva ropa y alimentos a comunidades compartiéndoles la palabra de Dios. Entonces yo creo que ahorita está muy ocupado, ¿no? Estaba como en una comunidad perdida de Santa Fe, ¿no? Me parece que nos comentó que... ¿En Santa Fe? Ajá, sí, en Él Santa la Fe, fundó, imagínate. él la Sí, fundó. sí. Fundó. Llevando ropa y convirtiéndolos a la palabra de Dios y al mensaje verdadero. Pero ropa buena, ¿no? Llevaba Armani y esas cosas, pues ¿no? claro, es una secta pudiente, ¿no? No pasa de la paca americana del mercado de Santa Fe, fíjate, del tianguis de Santa Fe. Ah, ya. Sí, también. Pero entonces Carlos es originario de ese grupo de extraterrestres que están aquí conviviendo entre nosotros y que pasan como una idea de ser muy humanitarios, pero en realidad lo que quieren es conquistarnos. Exactamente. Sí. Y es que también va predicando la palabra del terraplanismo. Ah, también. Del terraplanismo. Es que como es arquitecto, él tiene que seguir siendo euclidiano y tiene que pensar que Claro. todo, pues que la Tierra no tiene, pues nada, es recta, Ajá, pues. y está acelerando a la velocidad de la luz. Exacto. Y por eso sentimos como gravedad, pero realmente es la velocidad de aceleración. Ah, Ajá, y como diría él, de plano así es, Exacto. Sí. como todo buen arquitecto. Pero bueno, ya poco a poco él está vislumbrando la verdad. Le ha costado mucho trabajo porque en nuestras sesiones hemos visto cómo al hablar sobre el tema del método científico él hasta se retuerce, ¿no? Ha tenido que terminar yendo a administración en su comunidad. Han impuesto manos sobre él y han controlado su alma porque llega un momento en el cual está así como pescado sacado del agua y lo tienen que controlar. Es más, le tienen que hablar a Josué Irión para que lo controle. Ajá. Ah,
Oiga, qué bien enterados están. Yo no me doy cuenta de eso. Sí, incluso hay una corriente que comenta que nosotros, los seres humanos, somos la única especie y el ADN es la única muestra y prueba de que nosotros tenemos un material extraterrestre. Ajá, porque el ADN es un sistema de codificación que no existía en la naturaleza. Entonces, nosotros somos una muestra por eso extraterrestre. Daniel se parece a E.T. Exacto. Sí. Exacto. Oye, sí, Por eso está tan Sí. cabezón. Híjole, pobre Daniel. Sí. Ya cerremos esto. Vámonos. Amén, hermanos. Gracias. Apaga tu FM y sintoniza Bigger Than Jesus y Helter Skelter Radio solo por YouTube o descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter y ayúdanos a difundir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando cuando queramos.